De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a De Regreso, espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Bienvenido Norberto y bienvenida también la profesora Clara Inés Nichols Estrada, quien es egresada de Ingeniería Agronómica de acá de la universidad y es invitada el día de hoy para que nos cuente justamente su trayectoria profesional y algunos recuerdos que tenga de la universidad. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar preguntándole a la profesora Nichols cómo fue su ingreso a la universidad, por qué decidió estudiar Ingeniería Agronómica. Bueno, fue hace muchos años. En realidad, a mí siempre me habían gustado las ciencias naturales. Aunque no provengo del campo ni tengo ninguna relación con el campo, me gustaba muchísimo la biología. Tengo que decir que yo empecé en la universidad estudiando zootecnia y después de estar en el quinto semestre, creo que cuando vi la asignatura de pastos y forrajes me interesaron las plantas y me trasladé a agronomía, que creo que fue el mejor cambio que he hecho en mi vida. Continuando con toda la información que no tenía idea de nada del campo, pude lograr el conocimiento que hoy hace que sea la profesional que soy. ¿Y qué tal es para una persona citadina ingresar a una carrera así que es totalmente del campo? Sí, inclusive yo tengo que contar una anécdota. Cuando yo decidí venir a estudiar zootecnia y agronomía, siendo la hija menor de una familia de 5, con hermanos que influían mucho para que yo estudiara otra cosa, me decían que por qué iba a estudiar agronomía, que porque no estudiaba medicina o ingeniería, que era lo que estaban estudiando mis hermanos mayores. Y en realidad me decían que venir a la universidad para sembrar papas no había necesidad, porque no teníamos finca ni éramos de una familia, digamos, del campo. Sin embargo, mi interés siempre eran desde las ciencias biológicas y no sé por qué nunca me presenté a biología, pero me gustaban las ciencias biológicas asociadas a lo que uno conocía de las zonas rurales. Entonces esa fue mi inquietud y nunca me voy a arrepentir de lo que he estudiado, aunque ahorita veo la agronomía más distinta de cómo la aprendí, pero creo que las bases fundamentales me las dio la Universidad Nacional y estoy supremamente agradecida por eso. Bueno, ¿y qué estudia uno cuando estudia Ingeniería Agronómica? ¿Cuáles son como las áreas del saber? No sé. Como estudiamos Ingeniería Agronómica, pues los primeros semestres sí son como cualquier ingeniería, que uno cuando está en esos semestres piensa, bueno, ¿y por qué tengo que ver cálculo, física, matemáticas, química? Pero después cuando uno ya es profesor ve que esas ciencias que son básicas te dan las herramientas para poder empezar a entender la complejidad de muchas cosas. Si tú no conoces, digamos, la parte de la química, pues tal vez nunca vas a entender, en el caso de los suelos, un buen suelo o un suelo deficiente de ciertos nutrientes, o no solamente la química y la física del suelo, sino también la biología del suelo, que es una parte fundamental para poder tener una buena fertilidad del suelo y al mismo tiempo tener buenos cultivos, tener menos deficiencias de elementos, digamos, que las plantas necesitan, o tener menos problemas de plagas o enfermedades. O sea, cada vez, las bases son esas que nosotros cuando estamos en los primeros semestres no entendemos por qué tenemos que estudiar eso, pero a medida que vamos progresando en los semestres va uno integrando ese conocimiento. Ahora, yo tengo que decir sinceramente que ese conocimiento lo estoy integrando ahora más cuando al pasar de los años uno va viendo que esa ciencia que te enseñaron que era básica es fundamental para entender mucho de los problemas y de lo que uno tiene que saber para poder tomar, digamos, en un momento dado soluciones a muchos problemas puntuales que se le presentan a uno en la agricultura. Pero además también creo que lo que nos hizo falta, o a mí por lo menos en el paso por la universidad, fue haber tenido más contacto con la realidad rural de nuestro país. Siempre veíamos al agrónomo, por lo menos en mi caso particular, como aquella persona que tenía que ir a solucionar problemas. Si había un problema de fertilidad, un problema de suelos, o un problema de plagas, pues nosotros teníamos las herramientas para ir a solucionarlo. Y ahora en mi vida profesional me he dado cuenta que muchas de las soluciones están en el campo. Lo que pasa es que nuestra visión arrogante de la ciencia y de las universidades no nos dejaba ver los campesinos que han pasado por todos los problemas y han tratado de innovar muchas cosas. Entonces creo que esa fue la única cosa que yo reniego con mala actitud, pero que ahora que soy profesora creo que es muy importante que la universidad se enfoque en la realidad.
¿Qué recuerda de su paso por la universidad? No, pues los mejores momentos yo creo de mi vida los pasé aquí en la Universidad Nacional, tanto así que mi mamá me decía que pasara la cama para acá, porque hasta sábados y domingos estaba aquí en la universidad. Momentos de mucho estudio, de una camaradería impresionante con los compañeros, unos amigos de la vida, porque todavía mantenemos esa gran amistad. Recuerdo muy buenos profesores, recuerdo muy buenas enseñanzas, no solamente de la ciencia, sino de la vida, de personas íntegras. Y yo creo que eso lo forma a uno, porque no es solamente el profesor que sabe su materia, sino profesores que le enseñan a uno cómo debe ser un hombre o una mujer de bien, digamos, íntegra en su profesión y en su vida personal. Entonces, yo sí recuerdo muchas cosas lindas, recuerdo cuando creo que agronomía cumplió, no sé si fueron 75 años, y yo estaba iniciando en el 83, se hizo una fiesta muy grande, hicimos unas carrozas y una fiesta supremamente linda que para mí haber entrado en ese momento a la universidad fue muy significativo. Y también creo que los mejores momentos también los pasé los últimos semestres cuando entendí mi vida profesional para dónde iba. Fue cuando vi la cátedra de entomología, que eso fue lo que me abrió a mí las puertas a lo que soy hoy, que soy Hablemos entomóloga. un poquito de eso que nos estaba comentando antes de empezar a grabar el programa. ¿Qué es la entomología y por qué esa conexión especial con esa área en particular? Bueno, porque yo creo que uno le coge amor a las materias cuando son dadas con pasión. Y en entomología tuvimos un grupo de profesores supremamente apasionados por lo que hacían. La suerte de tener un grupo profesional que dio su vida por esto. La entomología es el estudio de los insectos, la ciencia que estudia los insectos, y desde la entomología general hasta la entomología económica de las plagas y hasta los enemigos naturales. Tuve profesores que influyeron en mi vida profesional, lo digo porque después de que estudié agronomía decidí especializarme en entomología, y creo que las personas que influyeron en mi formación fue básicamente el profesor Gilberto Morales en entomología general, el doctor Raúl Vélez en entomología económica y el profesor Alejandro Madrigal cuando nos mostraba que habían otros insectos que no eran plagas, que también cumplían una función en los ecosistemas, que eran los enemigos naturales. Y tengo que decirlo que eso es lo que yo hago hoy día. Yo soy entomóloga y mi trabajo de investigaciones se basa fundamentalmente en cómo diseñar sistemas agrícolas que no usan pesticidas, que gracias a los enemigos naturales, diseñando las fincas con mucha biodiversidad, podemos garantizar que se dé el proceso de regulación biótica de las plagas. Entonces, eso yo tengo que ser muy honesta y agradecérselo, y aprovecho que sea públicamente aquí, a mis profesores de entomología. ¿Ese estudio dónde lo hizo? O sea, ese de entomología, y ahorita nos mencionaba de que usted ve un cambio ahora en la universidad. ¿Ese cambio cómo lo ve ahora después de regresar otra vez? Yo estudié agronomía aquí, me gradué, trabajé como agrónoma en cultivos de banano y en flores, agrónoma raza. Aprendiendo muchas cosas. ¿Qué hace? Cuéntenos un poco de eso. Usted dice una agrónoma raza, ¿qué hace una agrónomo No, pues raza? trabajar básicamente en la producción de cultivos. O sea, estar ahí en campo. Estar en campo. Yo trabajé en Proban, en Urabá, como agrónoma, inclusive en Puerto, que es un trabajo que a todos, no a todos, pero que nos toca a los agrónomos con la exportación de banano. Luego regresé a Medellín y tuve la oportunidad de trabajar en un cultivo de flores, que también me enseñó muchísimas cosas, y ahí pude liderar un proyecto pequeñito en una empresa de control biológico que también me abrió mucho las puertas a pensar que es posible hacerlo. La academia a veces dista mucho de la realidad, y una cosa es lo que tú aprendes en la academia y otra cosa es lo que cuando tú ya estás en una producción comercial y si es posible o no. Pero afortunadamente en esa empresa me dieron la oportunidad de liderar un proyecto de control biológico, y después de estar 2 años ahí, pues yo siempre tuve la inquietud de salir a estudiar y tuve la fortuna de tener una beca para irme a estudiar a México, y allá hice mi máster en entomología, y mi investigación fue también trabajando con una plaga en flores, pero siempre buscando cómo controlarla con medios biológicos. Esa fue mi tesis de maestría. Estando en México, yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos para una pasantía, o sea, para ir un mes a conocer los proyectos de control biológico que había en California, y tuve la fortuna de conocer un profesor que yo había leído mucho cuando uno hace investigación, pues cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, y lo conocí personalmente, y él me invitó a que me postulara a la universidad, y postulé y me otorgaron una beca y hice mi doctorado en entomología también con este profesor Michael Parella, y ahí hice una investigación también ya más amplia en viñedos con biodiversidad, y en ese momento en que yo estaba entre la maestría y el doctorado yo empecé a tener mucho vínculo con la agroecología. Entonces yo desde la entomología llegué a la agroecología, que es una ciencia mucho más holística, más amplia, que no solamente trata desde la perspectiva de los insectos, sino toda la sanidad de los cultivos, toda la sustentabilidad de los sistemas, ya no usando fertilizantes.
parte más holística. Entonces yo he dedicado toda mi vida profesional básicamente a esta área de entomología, que es como un pilar muy importante de la agroecología, y así ha sido mi contribución a la agroecología. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar en otros países? Me imagino que también tuvo la posibilidad de conocer cómo es el campo en esos países. Y en relación con Colombia, ¿cómo? Bueno, yo nunca me he podido desanclar de este país. Yo amo mi país y siempre, a pesar de que me fui a estudiar a México, pues yo estaba convencida de que después de México regresaría como máster, pero no tenía otra opción. Pero una vez que termino la maestría, me dan la oportunidad de presentarme a la universidad. No me presento sino a una universidad, paso y me ofrecen una beca, entonces pues vámonos a hacer el estudio, ¿cierto? Y fui a estudiar a California, a la Universidad de California en Davis. Hice mi doctorado con mucha dificultad, en el sentido de que, bueno, estás sola, el idioma, pero gracias a Dios tenía, digamos, económicamente me podía sustentar con la beca que me habían dado. Y era un gran reto poder sacar el doctorado. Y yo estaba convencida que después del doctorado iba a regresar a mi país, porque uno siempre sueña con perfeccionarse para venir a poder contribuir en algo en lo que, digamos, en el campo colombiano puede tener alguna contribución. Y tuve la oportunidad, después de que me gradué, de que el mismo profesor me dijo, pues hay una oportunidad, ¿por qué no se presenta para trabajar aquí en la universidad? Pero me parecía que eso, pues, muy difícil, uno como colombiano, extranjero, ¿cómo vas a trabajar en una universidad extranjera? Pero dije, bueno, él me dijo, hazlo solamente para saber cómo es un proceso de selección, y lo hice, y salí seleccionada, entonces me quedé. Y así me he quedado, llevo 18 años en Estados Unidos. Primero trabajé como extensionista en la Universidad de California, y ahora soy profesora de la Universidad de California en Berkeley, que no ha sido fácil, ha sido difícil en el sentido que hay que ser productivo, pero toda mi investigación ha sido focalizada en América Latina, o sea, siempre he tenido un pie aquí. Y hace 7 años, me dio la locura de venirme para Colombia, porque de todas formas sigue siendo tu país y tú eres extranjera donde estés, fuera de tu país eres extranjera. Y entonces dije, no, me voy a regresar para mi país, y me presenté a una convocatoria aquí en la Universidad de Antioquia y pasé. También me presenté aquí en la Nacional y pasé, pero bueno, con la Nacional no se pudo negociar nada, entonces con la de Antioquia sí. Y hace 5 años estoy vinculada con la Universidad de Antioquia también, donde vengo 3 meses, bueno, ya estoy viniendo 6 meses al año, y hoy día coordino el doctorado de agroecología de la Universidad de Antioquia. La Universidad Nacional también participa, y SOCLA, que es una sociedad científica latinoamericana de agroecología. Entonces yo creo que la oportunidad que me dieron a mí para poder estudiar en Estados Unidos, que le agradezco también muchísimo, porque he sido supremamente afortunada, que siempre he sido educada de forma gratuita, esa oportunidad hoy la veo reflejada en el trabajo que estoy haciendo por mi país, por los estudiantes, aunque los estudiantes del doctorado no son todos colombianos, pero alguna contribución en América Latina yo creo que sí se está haciendo con ese esfuerzo de volver aquí, así sea una parte del año. Hablemos un poco de cómo ve usted la Universidad Nacional en perspectiva, sabiendo también que ha tenido la oportunidad, pues como nos ha narrado, de conocer otras instituciones de educación superior en diferentes lugares del mundo. Bueno, yo pienso, y ayer inclusive que teníamos un evento aquí en la Universidad Nacional, yo les decía a los jóvenes que estaban ahí, me daba mucho gusto ver jóvenes interesados en bueno, ayer por lo menos que estábamos hablando de agroecología y cambio climático, interesados en esa temática, y que a mí me hubiera gustado, en la época que yo era estudiante, haber podido oír otras cosas distintas a lo que es como la directriz de la agronomía. Yo tengo que decir que las bases fundamentales de las ciencias agrícolas las tengo muy arraigadas gracias a la educación que tuve aquí, pero a mí me hubiera gustado ver la otra cara de la moneda de la agricultura, que no la vi cuando estuve aquí, y que ahora los estudiantes de agronomía la tienen, que es una cátedra de agroecología que muestra el otro lado de la agricultura. Pues que la agricultura, y especialmente en nuestro país, es una agricultura dual, tiene una cara que es la de la exportación, la de la gran agricultura, la de la tecnificación, la de Valle del Cauca, ejemplo caña de azúcar, pero tenemos una realidad muy cercana en el oriente antioqueño,